Capítulo 25. Oía voces a mi alrededor, pero no podía distinguirlas. Estaba llorando a lágrima viva y no era capaz de encontrarle sentido a nada. Cuando mi padre se inclinó hacia adelante para sentarme en una silla, me negué a soltarle, por lo que se arrodilló a mi lado y me acarició la espalda mientras escondía el rostro en su pecho. Me quería. Lo sabía. Lo había sabido en cuanto había visto la mirada que dominaba sus ojos. No sabía qué hacía allí o cómo había dado conmigo, pero tampoco me importaba mucho en ese momento. Lo único importante era que en efecto estaba allí, que había dado conmigo y que me quería. Cuando me preguntó si estaba bien o si necesitaba un médico, negué con la cabeza y me sequé las lágrimas para poder verle mejor. Aunque estábamos en el bar de la posada, ignoré todo lo que había a mi alrededor y me concentré en el rostro de mi padre. Su pelo se había vuelto más canoso de lo que recordaba y tenía más arrugas alrededor de los ojos, pero parecía gozar de buena salud. Tenía tantas preguntas que hacerle que no sabía por dónde empezar. No obstante, antes de que pudiera decir nada, la puerta de la posada se abrió de golpe y William entró dando zancadas. Cuando sus ojos se posaron en mí, se detuvo en seco. «La he encontrado», le dijo a mi padre con un evidente tono de alivio en la voz. «¿Dónde está el sinvergüenza?» Mi padre señaló el comedor. «Ahí dentro. Sir Philip se está encargando de él». ¿Sir Philip? ¿Mi Sir Philip? ¿Él solo? Mi padre asintió. Ha insistido en que así fuera. Mi mirada pasó de uno a otro. Sabía lo que eso significaba. El señor Belfort había comprometido mi honor y mi reputación al secuestrarme, por lo que mi padre tenía derecho a desafiarle un duelo. Aún así, no era responsabilidad de Philip arriesgar su vida por mí. No podía quedarme allí sentada sabiendo lo que estaba pasando allí al lado. Aunque presenciar un duelo no era algo agradable para una dama, me dirigí corriendo hacia el comedor privado y abrí la puerta decidida a detener a los contendientes. Pero me quedé de piedra en el umbral. No me atreví a abrir la boca. El señor Belfort estaba de pie de espaldas a la chimenea totalmente inmóvil. La punta de la espada de Philip le rozaba el gaznete mientras la suya yacía en el suelo. Ninguno de los dos se volvió hacia la puerta. Philip parecía tener controlada la situación. Su espada se curvaba sobre la piel del cuello del señor Belfort sin llegar a traspasarla. «Dígame qué le ha hecho», exigió con tal ferocidad que me costó reconocer su voz. «Me aseguré de que perdiera su interés por ella». «Siempre me interesará», recalcó Philip con la voz furiosa. «Siempre. Nada de lo que haya hecho cambiará eso». «Entonces, ¿por qué quiere saberlo?», espetó el señor Belfort con desdén. «Porque nunca le pediré a ella que pronuncie esas palabras, y porque quiero saber cuánto habré de disfrutar cuando le atraviese el corazón con mi espada». «Deténganse». Fue como si la palabra brotara sin control de mis labios. Ambos se volvieron hacia mí y estuve a punto de volver a echarme a llorar al ver la expresión de Philip, pues era la misma que tenía mi padre. Concentré la mirada en el señor Belfort, ya que no podía soportar ver el rostro del primero. Caminé hacia ellos, pero me temblaban tanto las piernas que me costó un gran esfuerzo. «Está mintiendo», aseveré al detenerme junto a Philip.
No permitiré que me arruine de palabra, después de haber impedido que lo hiciera con hechos. Lo único que consiguió fue besarme. Levanté la barbilla y pensé en el desdén que solía mostrar mi abuela. Deseé poder adoptar su misma expresión. Y ni siquiera fue un buen beso. Fue repugnante, pero eso fue todo. La cara del señor Bufford se volvió rubicunda. Parecía como si lo único en lo que pensara fuera en agarrarme del cuello. No obstante, al final bajó su huraña mirada en señal de derrota, y quise reírme por mi triunfo, aunque temí que brotaran las lágrimas en lugar de la risa. Me volví hacia Philip. Aun cuando el señor Bufford merezca que le atraviese el corazón con la espada, no quiero que su muerte pese sobre mi conciencia. Limítese a magullarlo un poco, si lo desea, como recordatorio de esta noche. Philip me miró fijamente un buen rato. Tantas emociones se reflejaban en sus ojos que no me veía capaz ni de empezar a descifrarlas. ¿La besó? La rabia dominaba su voz. Philip fijó los ojos en mis labios y volví a ver en ellos aquel fuego, como si estuviera a punto de perder los estribos. No pude evitar darme cuenta de que aquel aire peligroso en su mirada le hacía parecer aún más apuesto. Philip apenas dedicó unos segundos a mirar al señor Bufford, y con un rápido movimiento de muñeca, blandió su espada. La hoja se movió con tanta rapidez que no fue más que un borrón de metal en el aire, y en el rostro del señor Bufford apareció una línea de color carmesí, que iba desde la mejilla hasta el perfil de la nariz, atravesándole los labios. Este maldijo y se llevó a la boca el puño de la camisa, cuya puntilla acabó teñida de rojo. Me quedé observando la escena, algo horrorizada por lo que había provocado. ¿Será suficiente?, me preguntó Philip. Entre todas las emociones que competían para dominar su mirada, descubrí un brillo de admiración. Sí. ¿Puede asegurarse ahora de que abandone el país? Por supuesto. ¿Desea algo más? Estaba sonriéndole a mis ojos, como si todo el universo estuviera en mis manos. Estaba lo suficientemente cerca para verlo todo, y descubrí en sus ojos y en su sonrisa que Philip guardaba su propio secreto. Se trataba de un secreto que brillaba con la misma intensidad como el sol sobre el agua. Me dejó sin aliento y cegada por su brillo. Al igual que había estado segura del amor que mi padre sentía por mí, con solo mirarle a los ojos, también en ese momento estaba segura de otra cosa. Estaba segura de que a Philip le importaba. ¿Era tan obvio? En sus ojos, en la calidez de su sonrisa, en la forma en que me miraba, en la fiereza con la que se había enfrentado al señor Bufford para defenderme. Era importante para Philip. No sabía si se trataba de amor, pero al menos no me cabía duda de que la amistad que tanto había valorado era real. Esbocé una sonrisa lentamente. Sí, seguía deseando muchas cosas de Philip. Con eso bastará, de momento. Fue lo que me limité a responder. Philip y William se marcharon para escoltar al señor Bufford hacia su barco. Supuse que también se encargarían de hablar con el posadero y le ayudarían a recordar los acontecimientos de la noche de forma algo distinta. A buen seguro, había algún coste asociado a los daños que había ocasionado la bala que había disparado. Para colmo, sentí un fuerte dolor de cabeza a causa del golpe que me había dado contra el suelo. Sin embargo, nada de todo aquello me importaba en ese momento. Estaba sentada en el bar con mi padre, y aproveché la quietud para obtener algunas respuestas. Padre, estoy muy feliz de que haya regresado a Inglaterra, pero dígame,
¿Cuál es el motivo de que haya vuelto precisamente ahora? ¿Ha ocurrido algo? La abuela... No ha pasado nada. Me dio unos golpecitos en la mano. Debería haber vuelto a casa hace mucho tiempo. Inspiró hondo y alrededor de sus ojos se formaron unas arrugas de preocupación. ¿Es cierto que odiabas Bath? Parpadeé para contener las lágrimas y asentí con la cabeza, ya que era incapaz de responder. Lo lamento tanto. Solo me marché para que tuvieras la oportunidad de relacionarte, conocer a otros jóvenes y optar a un buen matrimonio. Pensaba que lo estabas pasando bien. Apoyé la cabeza en su hombro. No me interesa frecuentar la alta sociedad. Solo quiero cuidar de usted. Ahora que mi madre no estaba, lo justo era que yo me ocupara de la casa y velara por mi padre. Tienes un gran corazón, pero pronto te habrías dado cuenta de que tus años de juventud habían pasado y no querías ser la causa de que sacrificaras tu felicidad futura. No tenía ni idea de lo desgraciada que te sentías hasta que Sir Philip me lo dijo. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Sir Philip? ¿Qué tiene él que ver con esto? Se presentó en mi casa hace unos días de forma inesperada y me entregó tu carta. Dijo que estaba decidido a llevarme de vuelta para que pudieras volver a casa. Puede ser muy persuasivo, aunque la verdad es que no hizo falta que me convenciera de nada una vez que leí la carta. Philip había viajado a Francia. ¿Por mí? No podía creerlo. ¿Pero cómo supiste que estaba aquí? ¿Y que estaba en peligro? Por pura casualidad. Acabábamos de desembarcar y nos disponíamos a buscar posada cuando nos topamos con el señor Windham y su lacayo, que te habían seguido hasta aquí después de que alguien les informara que te habían secuestrado. No hubo tiempo para más explicaciones. Nos separamos para comprobar todas las posadas. Se pasó una mano por la cara. Cuando oí el disparo y después tus gritos, temí lo peor. Soltó un suspiro tembloroso. Menos mal que te encontramos. No sé qué habría hecho si te hubiese pasado algo. Mi padre me abrazó y me dio un beso en la cabeza. Tú eres mi razón de ser. ¿Yo era su razón de ser? Me sentía como si fuera un vaso lleno hasta los bordes. Una gota más de felicidad y mi alma se derramaría. Debes saber que hubiese regresado en cualquier momento. Prosiguió. Lo único que tenías que hacer era pedírmelo. Y no, Annie, nunca te he culpado por la muerte de tu madre. Nunca, hija mía, nunca. Apoyé la cabeza en el hombro de mi padre y vertí mis lágrimas sobre él. Había mantenido a raya mi corazón durante tanto tiempo que creí que no sería capaz de detener todas las emociones que brotaban de él. Eso sí, se trataba de emociones curativas, pues con cada latido mi corazón se volvía más fuerte de lo que lo había sido en el último año. Cuando regresaron William y Philip, el hombro de mi padre estaba empapado a causa de mis lágrimas, pero me sentía feliz. Nos anunciaron que todo estaba solucionado y que podíamos emprender la marcha. William y su lacayo regresarían en el faetón en el que habían venido, y Philip viajaría con mi padre y conmigo en un carruaje que habían alquilado para que nos llevara de vuelta a Edenbrook. Les di las gracias por haberme rescatado, y ambos le quitaron importancia con un gesto de la mano, como si solo se tratara de una más de las acciones heroicas que hacían cada día. Cuando abandonamos la posada ya había oscurecido. Me senté en el carruaje junto a mi padre y Philip se situó enfrente de nosotros. Durante una milésima de segundo,
Deseé estar sentada junto a él, aunque de pronto me reprendí por mi falta de lealtad y decidí alegrarme de estar reunida de nuevo con mi padre. Había tantas cosas que quería contarle. Estaba segura de que le arrancaría una sonrisa cuando le hablara del señor Whittles y de sus poemas. Asimismo, quería preguntarle cosas sobre Francia y sobre lo que había hecho durante el último año. No obstante, mi padre parecía cansado y bostezó en varias ocasiones mientras él y Philip charlaban de cosas sin importancia. Después de unos minutos, reinó el silencio y mi padre reclinó la cabeza sobre el respaldo. Me volví hacia la ventana y observé la luna que nos acompañaba en el viaje. De nuevo una posada, la luna y un viaje en carruaje. Pero todo era distinto ahora. Yo era distinta. Había cambiado irrevocablemente, y se trataba de un cambio favorable. Me lo decía la fuerza que ahora emanaba de mi corazón. Al poco tiempo mi padre empezó a roncar. Yo no podía dormir, pues mi mente estaba muy ocupada repasando todo lo que había descubierto esa noche. Philip le había dicho al señor Beaufort que siempre estaría interesado en mí. Rememoré sus palabras, que actuaban sobre mi corazón como gotas de un bálsamo que alimentaba mi esperanza. Philip estaba enfrente de mi padre, y no llegaba a verle el rostro debido a la oscuridad que reinaba en la cabina. Sin embargo, estaba segura de que seguía despierto, pues notaba su mirada sobre mí. Y entonces, cuando ya pensaba que realizaríamos todo el viaje en silencio... ¿Estás segura de que no le hizo daño?, me preguntó en voz baja a través de la oscuridad. Un escalofrío me sorprendió al oír su voz. Sí, completamente. Le oí suspirar aliviado y acomodarse en su asiento. ¿Puede contarme lo que ocurrió? Y eso hice. Se lo conté todo. La proposición del señor Beaufort, la carta de amor que le había escrito en la posada, el arma que había empuñado. Él me escuchó en silencio, aunque noté cómo se ponía más y más tenso. Incluso le oí maldecir entre dientes. Cuando terminé mi relato, permaneció callado. Intenté verle la cara, pero fue en vano. La noche nos envolvía. Hablar así, a oscuras, conectados únicamente por las palabras, resultaba tan extraño e íntimo como lo había sido ver a Philip escribiendo aquella carta de amor. ¿Por qué nunca me contó lo de su herencia?, preguntó después de un buen rato. Su pregunta me sorprendió. No me había parado a pensar en que al narrarle lo ocurrido, también le estaría revelando lo de mi herencia. Tardé un poco en responder mientras me tomaba un tiempo para encontrar las palabras más apropiadas. Mi abuela me previno de que no lo hiciera. Además, ni siquiera me la he ganado aún. Antes debo demostrarle a mi abuela que soy una joven elegante, y dudo mucho que esto llegue a pasar nunca. Hice una pausa. ¿Pero acaso hubiese cambiado algo si lo hubiese sabido? No, respondió de inmediato y con decisión. Aún así, me hubiese gustado saberlo. ¿Por qué? Porque así podría haberle prometido que no la amaría por su dinero. Respondió con un aire risueño en la voz. Tenía la sensación de que había transcurrido una eternidad desde aquel día en la biblioteca, cuando nos habíamos hecho todas aquellas promesas. Sonreí al recordarlo. Bueno, no es demasiado tarde. Philip soltó una risita y me estremecí de placer. Adoraba el sonido de su risa. Me di cuenta entonces de qué era lo que le había hecho reír. Había coqueteado con él. Nunca antes lo había hecho, ni una sola vez, hasta ese momento.
Prometo, Marianne Daventry. Comenzó. Su voz era seria, al mismo tiempo que sensual, y el corazón me brincaba dentro del pecho. Prometo que no la amo por su dinero. Me entró un escalofrío. No me pasó por alto el cambio en su formulación, ni la intensidad de su voz. ¿Había querido decir con eso que me amaba? ¿Pero me amaba realmente? No había sido una declaración, y Philip siempre había disfrutado coqueteando conmigo. Sin embargo, cuando estaba a punto de descartar el comentario y archivarlo junto con otros flirteos, recordé algo que me había dicho mientras me enseñaba a escribir cartas de amor. Yo siempre hablo en serio cuando se trata de asuntos del corazón. ¿Estaría hablando en serio en ese momento? Recordé el consejo de Rachel y el corazón empezó a latirme con más fuerza. No tenía ni idea de qué hacer para conseguir que un hombre se me declarara. Ni siquiera sabía si Philip quería declarárseme. ¿Y si mi intento sonaba tan extraño como a mí me lo parecía? Mi padre se removió a mi lado, me escuchó algo en sus sueños y me sobresalté. Por un momento había olvidado que estaba allí. Su distracción sirvió para recordarme que aquel no era momento ni lugar para mantener una conversación importante y privada con Philip. Mi padre podía despertarse en cualquier momento. Por lo tanto, dejé escapar el aire y deseché la idea de averiguar esa noche cuáles eran los sentimientos de Philip o sus intenciones. Eso tendría que esperar. Sin embargo, necesitaba decirle algo. Gracias por traer de vuelta a mi padre. Fue muy generoso por su parte hacer un viaje tan largo hasta Francia por mí. Hice una pequeña pausa y proseguí con una sonrisa. Supongo que ahora tendré que darle el cuadro. Philip soltó una risita. No, tengo algo mejor que ofrecerle a cambio del cuadro. Esperé a que se explicara, pero permaneció enigmáticamente callado. A Philip siempre le había gustado mostrarse misterioso. ¿Por qué fue a buscar a mi padre entonces? Pregunté sorprendida. Porque usted quería que regresase. Su respuesta era simple, pero decía mucho de sus intenciones. Cerré los ojos y sonreí, mientras la esperanza seguía creciendo en mi corazón. Debería intentar descansar, me aconsejó Philip. Ha sido una noche muy larga. No quiero impedirle dormir un poco. Estaba demasiado cansada, y mi corazón se sentía muy vulnerable para añadir nada más. Apoyé la cabeza en el cristal y me permití albergar esperanzas, mientras los caballos nos conducían a través de un mundo bañado por la luz de la luna.